Vamos a hablar un poquito sobre antecedentes del constitucionalismo. Según la enciclopedia jurídica Omeva, el constitucionalismo consiste en el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Una breve visión al mundo antiguo, el derecho constitucional como disciplina autónoma y sistemática nace entrado ya en el siglo XIX. Remontándonos a sus orígenes, los tratadistas ubican la cuna del derecho constitucional en el Mediterráneo, más concretamente en Grecia. Posteriormente comenzó a desenvolverse en Roma. Aristóteles se refiere en una de sus obras a más de un centenar de constituciones de ciudades griegas de su época o anteriores a ella, lo que demuestra la existencia ya desde entonces de un conjunto apreciable de leyes constitucionales. En Grecia se presentaban dos criterios acerca de la constitución, ante todo como la organización básica del Estado, asimilándola al organismo del ser humano. Por ello se habla del criterio o concepto material, el que en otras épocas fue llamado sustantivo o orgánico. Aristóteles en sus definiciones confunde constitución con gobierno, criterio que a estos tiempos resulta erróneo. Él dice, la constitución de un Estado es la organización regular de todas las magistraturas, principalmente de la magistratura que es dueña y soberana de todo. En todas partes el gobierno de la ciudad es la autoridad soberana, la constitución misma es el gobierno. Fueron Platón y Aristóteles quienes, apartándose del criterio material de constitución, dieron las pautas iniciales para el constitucionalismo moderno, al sostener que todo gobierno debe estar sujeto a la ley y toda ley a un principio superior. Este segundo criterio presenta a la Constitución como un orden superior para Platón. La forma política ideal sería la creada por personas capaces de gobernar con un arte y una fuerza superior a la ley. Por ese gobernante ideal no existe. El Platón idealista de la República se vuelve más realista en otros escritos, particularmente en el político. Si no puede darse un hombre así, concluye él, un Estado gobernado por uno solo sería el peor de los regímenes. En Roma desaparece el concepto de constitución como fue concebido por los griegos, como una realidad general totalizadora para convertirse en una ley titular emanada del emperador. Los romanos identificaban la constitución con la lex edictimum, o en general con las disposiciones o mandatos imperiales. El derecho público debe a Roma dos conceptos muy importantes, los cuales jugarán a partir de la Edad Media un papel capital en la formación de los estados modernos. En la Edad Media, dos hechos históricos son los que van a influir considerablemente en el aspecto político: el Imperio Romano y el nacimiento y evolución del cristianismo. La Edad Media se consideró a la Constitución como una regla particular, como un edicto u orden expedido por la autoridad eclesiástica, particularmente por el Papa. Durante el siglo XII, el concepto varió, ya se trata de una orden papal o episcopal, sino de un acuerdo que había de regular las relaciones entre las iglesias y el Estado. En antecedentes aragoneses. El antecedente más remoto lo encontramos en Inglaterra y España. Ambos países establecían algunas garantías individuales que tendían a impedir las extralimitaciones del poder real. Son las instituciones de Aragón, la carta, convenios entre el príncipe y sus vasallos. Y también está la Revolución Inglesa. Inglaterra y la Revolución Puritana. Lowenstein dice: la segunda y moderna fase del constitucionalismo comienza con la Revolución Puritana en Inglaterra y en sus repercusiones de sus colonias en América. Una serie de circunstancias hicieron que se pasara de monarquía absoluta a monarquía constitucional. Con la destrucción de la Armada desapareció el estado de excepción que había obligado al Parlamento a someterse al liderazgo de Isabel. Y está la Carta Magna del 15 de julio de 1215. En el fondo, con esa expresión de una relación contractual, esta no es una aproximación a una constitución moderna.
liberal o democrática. La Carta Magna históricamente no es más que un convenio de una aristocracia feudal con su señor territorial. La eficacia política del modelo de esa Carta Magna descansa en la idea de ciertos partidos se formaron de ella. Este contiene 63 capítulos: limitaciones de la supremacía feudal, ley, rey, limitaciones de supremacía judicial, límites al derecho de impuestos y establecimiento de un comité de resistencia para el caso de que estas prescripciones no se respetaran. Está la Revolución Estadounidense. Esta convención de Filadelfia del 17 de septiembre de 1787 se aprobó el texto de la Constitución norteamericana. Benjamin Franklin y una pleyade de hombres prácticos e inteligentes lograron el consenso para redactar un documento brevísimo que fijaba las reglas para un nuevo sistema. Y tenemos la famosa Revolución Francesa, la primera constitución francesa junto a la elaboración de la Convención en 1793, la del Directorio de 1795, la de la época consular de 1799 y la de los Estados Unidos de América de 1787. Han servido de modelo a las demás que reconocen los principios demoliberales. Estas recibieron su contenido de la lucha del liberalismo en contra del absolutismo monárquico, y este se caracteriza por constituir una limitación del poder absoluto del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones democráticas y constitucional de una vuelta al incorporar a sus textos legislativos los principios correspondientes a la nueva concepción económico-social del Estado. Francia, su constitución aprobada por... Después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones democráticas y constitucional da una vuelta al incorporar a sus textos legislativos los principios correspondientes a la nueva concepción económica social del Estado. Francia, en su constitución aprobada por referéndum popular del 13 de octubre de 1946, vuelve a afirmar los derechos y libertades del hombre y del ciudadano consagrados por la Declaración de Derechos de 1789. Y además agrega derechos sociales que derivan de la protección de la dignidad humana que tiene el nuevo Estado, dando una prueba de que la larga a los pueblos no pueden vivir sino dentro de un régimen de legalidad y seguridad jurídica. Bien, y puede afirmarse con certeza que fue en América donde el movimiento constitucionalista vino a dar sus frutos de manera más rápida y consciente primero, como ya se dijo, en los Estados Unidos, luego en los países hispanoamericanos, Colombia entre ellos, que una vez obtenía su emancipación de la corona española, se ciñeron en su organización política a los postulados del constitucionalismo y se dieron todos sin excepción sus propias constituciones. Tal fue nuestro caso cuando la Declaración de la Independencia el 20 de julio de 1810, la primera preocupación manifestada por los representantes de las provincias de la Nueva Granada fue la de darse una constitución tal como lo estatuía el acta de independencia aprobada, y fue así como entre 1811 y 1815 las provincias se proveyeron de sus respectivas constituciones. En esas constituciones, al igual que en las que a partir de entonces se dieron en el resto de la América hispana, se plasmaron los ideales del constitucionalismo liberal, ideales que podían resumirse: dotar a los estados de una constitución como ley fundamental en la cual estén sometidos gobernantes y gobernados; distribuir en ramas separadas las funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, desconcentrando así el ejercicio del poder público y evitando que sea absorbido por una sola rama; consagrar y garantizar a través de la Constitución los derechos individuales y las libertades públicas frente al Estado; otorgarle al pueblo la titularidad exclusiva de la soberanía; establecer limitaciones y controles al poder de los gobernantes, o consagrar en particular el derecho a la propiedad como un derecho natural de la persona, no sujeto a limitaciones por el Estado.